oportunidad vamos a referirnos a la norma internacional de información financiera número 15, que regula los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Previo a esta norma teníamos la vigencia de la NIC 11, que trataba de todos los ingresos provenientes de contratos de construcción, y la NIC 18, que hacía referencia a los ingresos ordinarios. Estas normas pues fueron derogadas y se integraron sus conceptos en la NIF 15, la cual pues tiene como principio básico, como lo vamos a ir analizando durante esta exposición, tiene como principio básico que debemos de reconocer los ingresos para representar esa transferencia de bienes y servicios comprometidos con los clientes por un importe que refleja esa contraprestación a cambio de los bienes y servicios que debemos de hacer entrega. Hay conceptos básicos acá de reconocimiento. Vamos a reconocer los ingresos. ¿Por qué valor? Por ese valor que representa ese compromiso que tenemos de transferencia de bienes y servicios. De esa cuenta es que podemos de alguna manera estructurar esta exposición, así está la norma, en los 5 pasos hasta llegar al reconocimiento de ingresos. Los 5 pasos que establece la NIF 15 pues son los siguientes. Primero, la identificación del contrato. Segundo, la identificación de las obligaciones de desempeño. Tercero, la determinación del precio de las transacciones que están implícitas en el contrato. Cuarto, la asignación del precio de esas transacciones a cada una de las obligaciones de desempeño que se identificaron. Y por último, en qué momento o cuándo debemos de reconocer ese ingreso. Resumiendo o repitiendo, identificación del contrato. Derivado de esto vamos a identificar las obligaciones de desempeño, es decir, los bienes y servicios que están comprometidos con el cliente. Luego, el precio de esas transacciones, el precio del contrato total. Y cuarto, la asignación del precio a cada una de las obligaciones de desempeño. Y por último, ya en qué momento debemos de reconocer ese ingreso. Analicemos la primera fase, la identificación del contrato. El contrato, pues, puede ser un contrato escrito, un contrato oral o un contrato en el cual implícito de acuerdo a la normativa o de acuerdo a la forma de hacer comercio de las diferentes empresas. En Guatemala, el Código de Comercio establece que en cuanto al comercio no se requieren mayores tipos de formalidades. Sin embargo, en contratos de servicios, en contratos con un valor mayor, pues se sugiere o es recomendable tener un contrato por escrito en el cual quede establecido las obligaciones y los derechos, las formas de pago, los tiempos, etc. De esa cuenta es que es importante, en primer lugar, identificar la existencia de ese contrato. Y para lo cual debemos de verificar que sea aprobado, que ese contrato esté aprobado por las dos partes, que exista ese compromiso de cumplir tanto la entidad que está vendiendo como el cliente. La entidad que está vendiendo en entregar esos bienes, prestar esos servicios, y el cliente el compromiso de pagarlos. Y no solo es el compromiso, sino debemos de analizar si tiene la capacidad de honrar, la capacidad de pagar por los servicios. Segundo, pues debemos de identificar esos derechos y bienes o servicios a transferir. Es importante analizar que existan esos dos polos opuestos, esos derechos y esas obligaciones de las partes. Debemos de identificar las condiciones de pago. Las condiciones de pago implícitas en el contrato, que se tenga un fundamento comercial y, como lo indicaba, importante, la probabilidad de cobro. Si no se logra fundamentar, si esa capacidad de cobro, de capacidad de pago del cliente no se logra establecer, no podemos reconocer ese contrato. A no ser que hayamos recibido algún pago y que se haya entregado ya el servicio, pues pudiéramos reconocer ya en ese momento los ingresos. Pero debemos de cumplir con esta identificación del contrato. Que esté aprobado, que exista el compromiso, que se identifiquen los bienes y servicios a entregar, las condiciones de pago y que exista esa probabilidad de cobro. Segundo paso,
identificar las obligaciones de desempeño, es decir, esos bienes y servicios comprometidos con el cliente. Pueden existir diferentes obligaciones dentro del contrato, diferentes compromisos, pero debemos de identificar aquellos distintos. Identificar aquellos bienes distintos que podamos separar y aquellos bienes que pueden y que cumplen con las mismas momentos de transferencia, que son bienes de similares características y que se van a entregar en un mismo momento o a través de la duración del contrato. Lo importante es distinguir, valga la redundancia, aquellos bienes y servicios distintos que puedan funcionar y que se puedan establecer y recibir esos beneficios indistintamente de otros. Por ejemplo, en un contrato de un servicio de telefonía, podemos identificar claramente y distinguir lo que es el aparato celular de la mensualidad o del servicio telefónico de internet o de redes. Ahí vamos a distinguir dos obligaciones de desempeño. El tercer paso es la determinación del precio de las transacciones. Debemos de identificar el precio total del contrato, en el cual pues pueden haber costos fijos o costos variables. En ocasiones tenemos el establecimiento de descuentos, el establecimiento de desembolsos en el caso de no cumplir determinadas condiciones del contrato, el establecimiento de una prima si entregamos un bien con tal calidad o antes de tiempo. Todas estas son transacciones, son variables en esa determinación del precio de la transacción y debemos de establecerlo. Podemos cometer un error en el sentido de que se estableció, por ejemplo, una prima de tantos miles de quetzales si cumplimos con tanto tiempo de entrega de un servicio o de un producto. Y reconocer esa prima hasta el final, ahí estaríamos cometiendo un error. Desde el inicio debemos de reconocer esa prima si consideramos que vamos a cumplir con el plazo establecido. Tenemos que analizar contratos similares, tenemos que analizar nuestra capacidad de producción y si tenemos una probabilidad y podemos establecer ese porcentaje de probabilidad, vamos a multiplicar este porcentaje por el valor de la prima y vamos a reconocer la misma al inicio del contrato de una vez. El cuarto paso sería la asignación del precio de las transacciones a las obligaciones de desempeño. Es decir, hemos visto tres pasos anteriores, todos íntimamente relacionados. Identificamos la existencia de un contrato, dentro de él revisamos e identificamos obligaciones de desempeño distintas y luego ya tenemos este cuarto paso que es la asignación del precio a cada una de esas obligaciones de desempeño. Esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Sigamos con el ejemplo del servicio o del contrato del celular. Porque en un contrato de un bien único, por ejemplo, en el contrato de la compra-venta de un automóvil, ahí tenemos solo una obligación de desempeño, que es la entrega del automóvil y en ese momento estaríamos cumpliendo con la misma y la asignación del precio no tendríamos otra cosa más que ver por cuánto es el valor de la venta del automóvil. Sin embargo, cuando identificamos más de una obligación de desempeño, debemos de establecer y asignar el precio. Recordemos que identificamos el precio de la transacción y debemos de asignar, debemos de separar, dividir ese precio de la transacción para asignarlo a cada una de las OD, de las obligaciones de desempeño. En ese sentido, por ejemplo, si yo tengo ese servicio del celular, durante un año voy a prestar y voy a dar datos, voy a cobrar por el servicio de internet o por el servicio que incluye el servicio de las llamadas telefónicas, debemos de establecer cuánto corresponde al precio del celular y cuánto corresponde mensualmente a ese servicio telefónico. Incurriríamos en un error contable con el hecho de reconocer todo en el momento de inicio del contrato. Porque como vamos a ver más adelante, yo creo que es el momento de comenzar a hablar de ello, ¿en qué momento vamos a reconocer ese ingreso? En un momento dado podemos reconocerlo al inicio del contrato
o en este caso cuando entreguemos el celular, pero en otros casos va a ser a lo largo del plazo de ese contrato. Y en este caso del ejemplo que estoy mencionando, tenemos esos dos momentos, un reconocimiento en la entrega, en el momento de la entrega del celular, y un reconocimiento de ingresos mensualmente, conforme vayamos prestando ese servicio de redes, ese servicio del uso del celular. En ese sentido, veamos un ejemplo muy sencillo. Ese contrato del servicio celular tiene una ponderación o un precio, mejor dicho, de 200 quetzales o de 1000 quetzales. Hagámoslo lo más real que se pueda. Un servicio de 1000 quetzales que incluye, de 1000 unidades monetarias, que incluye el teléfono y un servicio de 6 meses de redes y de servicio telefónico. En este caso tendríamos que analizar, la norma nos dice que hay 3 formas de establecer ese precio para la asignación. El primero sería ver las condiciones de mercado, el precio independiente para cada una de las obligaciones de desempeño. Este sería el primer método. Revisamos el precio del mercado de la venta o de la prestación de servicios independientes. Un celular, podemos decir que pueda costar 600 unidades monetarias. Esto lo vimos en el mercado, 600 unidades monetarias y 400 unidades monetarias, 400 quetzales, es la prestación del servicio durante 6 meses. De esa cuenta es que ya asignamos esos valores en forma separada a cada obligación de desempeño. 400 del celular, que lo vamos a reconocer en este momento en que estamos cumpliendo con la entrega del celular. Estamos cumpliendo con la obligación de desempeño. Reconozco esos 400 quetzales. Y otro tema sería ya ir reconociendo mensualmente la parte que corresponde a los 400 quetzales. Es decir, 400 dividido 6, vamos a ir reconociendo cada mes esa proporción de esos ingresos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si al analizar el mercado vemos un caso de que un celular de estas condiciones ya tendría un valor de 700 quetzales y el servicio de 6 meses 500? Estaríamos hablando de 1200. Pero yo no puedo reconocer 1200 porque mi contrato está por 1000. Entonces tendríamos que hacer una ponderación para reconocer lo que corresponda de acuerdo al contrato de 1000 quetzales. Por ejemplo, si yo sé que el celular en el mercado es de 700, en este caso, los 700 lo divido dentro de 1200 y lo multiplico por 1000. Y en el caso de los 500 quetzales, tomo los 500 quetzales, lo divido entre 1200 y lo multiplico por 1000. O sea, ponderé el valor independiente unitario de cada uno para aplicarlo y no pasarme del valor de los 1000 quetzales que tiene el contrato que indiqué. O sea, aquí estaríamos con la primera metodología, la primera forma que la NIF 15 indica o recomienda para la asignación de los precios a cada obligación de desempeño. La norma también dice que podemos utilizar el costo que tenemos internamente para un bien en forma independiente más un porcentaje de utilidad. O sea, esta sería otra forma de establecer el precio individualmente para cada unidad de desempeño. Es decir, cuál es el costo del celular y le aplico mi margen de utilidad, cuál es el costo por los servicios y le aplico mi margen de utilidad. Y otro sería utilizar el valor residual. En el mercado solo logré identificar cuál es el costo de un celular. Entonces, si solo tengo el costo o el precio para una unidad de desempeño, la otra unidad de desempeño, que sería el servicio, la voy a aplicar en forma residual. Si en el mercado identifiqué que el celular está a 550 y mi contrato es de 1000, el valor residual del servicio sería 550, 450, o sea, un monto residual. Algo importante, como les mencionaba, ya vamos a entrar al quinto paso, es el reconocimiento del ingreso.
Y como lo indicaba, este puede ser en un momento dado, en el momento, por ejemplo, en que entrego un bien, o puede darse a lo largo del periodo o del plazo del contrato. Vamos a establecer o vamos a reconocer a lo largo del periodo del contrato esos ingresos cuando se cumplen una de las siguientes tres condiciones. Por ejemplo, si el cliente recibe y consume en forma simultánea los beneficios de la entidad a la medida que esta entidad nos da esos bienes y servicios, vamos a reconocerlo durante el largo del tiempo del contrato. Es decir, por ejemplo, si el cliente va recibiendo y consumiendo de acuerdo o en la medida que me van dando los bienes o servicios, vamos a reconocerlo durante el contrato. Un ejemplo pudiera ser la prestación de un servicio de mantenimiento. Esto nos lo va a dar en forma simultánea, nos lo va a dar durante cada mes, por ejemplo. Entonces vamos a ir reconociendo los ingresos mensualmente. Otra condición sería que el desempeño, la entidad crea o modifica un activo que el cliente controla. Aquí estoy hablando de trabajos en proceso. Estoy creando o estamos modificando un activo que mi cliente controla. Estoy construyéndole una casa, estoy construyéndole un edificio, le estoy haciendo una remodelación en un activo que el cliente controla. En ese caso, entonces, también vamos a reconocerlo de acuerdo a nuestro desempeño durante el plazo del contrato. Y otro caso sería que el desempeño de la entidad no crea un activo con uso alternativo y que la entidad tenga el derecho de exigir el pago conforme vayamos trabajando. Es decir, estamos creando un activo directamente y exclusivo para un uso de un cliente. No tiene un uso alternativo que yo pueda venderlo a otro cliente o que lo pueda utilizar para otros fines. Entonces, y que además tenga ese derecho de cobro. En ese momento, pues estaría de igual manera reconociendo los ingresos a lo largo del periodo. Un tema importante que tendríamos que también no dejar escapar en esta explicación es el tema financiero. Cuando estemos identificando el contrato, cuando revisemos las condiciones de pago, podemos ver que no incluye un porcentaje de financiamiento. Sin embargo, ¿qué pasa si yo analizo el precio del bien, si hubiera sido al contado y no a 2 años que el contrato establece que voy a pagar por ese servicio? Ya tenemos que analizar esa característica o ese valor de financiamiento que pueda estar implícito dentro del precio establecido en el contrato. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo veo que estoy comprando una maquinaria y que el plazo de mi pago yo tengo para pagarlo en 2 años? Sin embargo, ¿qué pasaría si compro la maquinaria al contado? Yo tengo una maquinaria que al contado yo revisé y analicé y el precio es en 100,000. Sin embargo, en el contrato dice que voy a pagar 140,000 a 2 años. Si hay un valor de intereses que yo tendría de alguna manera que reconocer como tales. No puedo asignar un valor mayor por esa venta de la maquinaria si dentro de la misma va incluido un aspecto financiero. En ese sentido, entonces, yo pudiera reconocer la venta como ir registrando una cuenta por cobrar. Sin embargo, tengo que reconocer y establecer esos 140,000 y traerlos a valor presente para establecer cuál sería el monto en concepto de la venta y cuál sería el monto en concepto de un ingreso financiero. O sea, la norma establece que debemos de separar ese tema financiero. Entonces, en resumen, esto es lo que nos indica la NIF 15. Y todo se resume en esos 5 grandes pasos que establece. Primero, identifiquemos el contrato, que esté aprobado, que podamos establecer las obligaciones y los derechos, las capacidades de pago y que se indique también el monto de las diferentes obligaciones. Segundo paso, identificar esas obligaciones de desempeño, establecer aquellos bienes distintos para poder separar esas dos obligaciones que tenemos para con nuestro cliente. Tercero,
determinar ese precio del contrato, ese precio de las transacciones, considerando aquellos costos variables, descuentos, aspectos financieros, por ejemplo. Luego, la asignación de ese precio de la transacción a las obligaciones de desempeño, que vimos que se puede hacer de acuerdo a los precios independientes de cada producto en el mercado, por medio de establecer un costo más un margen de ganancia, y tercero, por un valor residual en el caso solo identifiquemos el precio de una de las obligaciones de desempeño. Y por último, ¿en qué momento vamos a reconocer el ingreso? Que puede ser en un solo momento o a lo largo de su plazo. Esperando sea de utilidad este video. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes.